Hoy inicia una nueva serie. La nueva serie la hemos titulado La Fe Verdadera. Y el primer tema, voy a hablar sobre la fe para salvación, la fe que nos conduce hacia la salvación. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta serie, hermanos, sobre la fe verdadera, sin duda que nos va a afirmar en una de las doctrinas más importantes de la Biblia. La fe tiene muchos aspectos en las Escrituras, aspectos que trataremos de explicar en todos estos meses que vienen para una mayor comprensión de nuestra fe cristiana. En la enseñanza de hoy voy a tratar de definir cómo es que una persona puede tener la fe para ser salva y cómo llega a ser un hijo de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, para nosotros entender a qué se refiere este versículo 17, necesitamos ver el contexto anterior de esta afirmación que hace el apóstol Pablo, que nos va a hacer entender mucho más acerca de la fe que nos conduce a la salvación. El contexto anterior son los versículos que anteceden al versículo 17, que son los primeros 16 versículos. Entonces les voy a pedir que vuelvan allí a Romanos, que pongan una señal, porque ahí vamos a estar regresando continuamente, y vamos a ver el contexto desde el versículo 1. Ok, Romanos 10:1, para poder entender ampliamente la fe que nos lleva a la salvación. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí vemos algo muy importante. Pablo deseaba con todo su corazón que cada israelita fuera salvo. Y él oraba para que Dios tuviera misericordia y ellos entraran a la salvación que era por Cristo. Entonces vemos que el corazón de Pablo iba de la mano con el corazón de Dios. El corazón de otro apóstol llamado Pedro también era de un mismo anhelo y deseo. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, y dijo, el Señor es paciente para con nosotros, ¿se entienden los seres humanos? No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Ese era el corazón de Pablo, ese era el corazón de Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra todos viene del griego paz, que tiene distintos significados, pero cuando la palabra paz aparece, como aquí en este versículo, cuando habla en plural, dice la definición en griego que incluye absolutamente todo aquello o aquellos de quien se está hablando. Es decir, que aquí cuando dice que todos procedan al arrepentimiento, se refiere a todos los seres humanos. Cuando si yo le digo a usted, le voy a regalar todos los muebles de mi casa, ¿qué entiende? ¿Cuántos? Todos. Así, de simple. Ahora bien, ese sentir, ese anhelo que Pablo tenía, es el mismo que nosotros debemos de tener por la salvación, orar por la salvación de todos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los vecinos, de todos aquellos que están muertos en sus pecados. Aunque desgraciadamente la misma Biblia nos confirma que no todos van a creer en el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 2, Romanos 10:2, porque yo, dice Pablo, les doy testimonio de que se refiere a los judíos, tienen celo de Dios, como él cuando fue fariseo, ¿se acuerdan? Dice, celoso de la tradición de mis padres, dice, los judíos tienen celo de Dios, pero es un celo que no es conforme a ciencia. ¿Qué significa? Significa que es un celo que no tiene sustento en las mismas escrituras. Es decir, los judíos manifestaban un celo
por la ley de Moisés. Y eso era parte del asunto. El punto es que los mismos rabinos a través de la historia le aumentaron muchos conceptos humanos a los cuales ellos se aferraban apasionadamente. Ellos tenían un celo sin fundamento, un celo que pretendía tener sustento en la palabra de Dios. Así tenían ese celo los judíos, pero era un celo que los llevó al fanatismo. ¿Por qué? Porque no tenía sustento bíblico. Es un ejemplo actual de celo sin conocimiento, sin entendimiento, celo que lleva al fanatismo. Ayer, aquí en Guadalajara, se dio le llaman romería a Zapopan, que llevan a una virgen por todo un caminar, 2,5 millones de personas acompañando a la Virgen de Zapopan en su trayecto. Le llaman la llevada de la Virgen. Bueno, es gente que tiene mucho celo, pero pregunto, ¿ese celo tiene fundamento en la Biblia? No. La Biblia, dicen los cronistas, es una manifestación de fe, pero es una fe que no tiene sustento en la Biblia. La Biblia llama a ese tipo de manifestaciones, le llama idolatría, porque el hombre mismo le da figura humana con yeso o lo que sea, oro, plata, le pone ojos, oído, boca, y luego después le habla creyendo que le oye o que le ve. Tú le tratas de explicar y fanáticamente te dice, no, es que a mí me contestó. Ese es un ejemplo actual de lo que Pablo está diciendo aquí. Tienen un celo, pero no es un celo conforme al conocimiento de Dios o a la revelación de Dios. Y así estaban los judíos, y así hay mucha gente hoy. Tiene celo por algo espiritual o que se lo atribuye a Dios, pero es sin conocimiento de las Escrituras o distorsión de las Escrituras mismas. Vamos al versículo 3. Dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quiénes ignoraban? Los judíos. La ignorancia, ¿a qué ignorancia se refiere? Ignorando la justicia de Dios. Aquí, ignorar habla de un acto deliberado, de no tomar en cuenta el medio que Dios establecía para que los seres humanos alcanzaran perdón de sus pecados, ignorando deliberadamente la justicia de Dios. Ignorancia. Ahora, hay dos razones por las cuales una persona puede permanecer en ignorancia. Una es por la falta del conocimiento completo de un hecho. ¿Me explico? Por ejemplo, pasa alguna situación y nos dan cierta información los medios de comunicación, pero no nos dan toda la información, ¿verdad que no? Otro ejemplo, yo no soy médico, yo me considero un ignorante de la ciencia médica. Hasta donde me alcanza es que si me duele la cabeza me tomo una aspirina y se me quita. Hasta ahí. No me alcanza para más, soy un ignorante de la medicina, ¿verdad? Pero eso, pues tengo que usar a los médicos que saben. Y la otra razón por la cual está uno en ignorancia es por cerrar el corazón para conocer un hecho. Hay un dicho mexicano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que eso fue lo que hicieron en el tiempo de Jesús los fariseos. Ellos cerraron su corazón. No queremos saber de ese Mesías, no queremos saber de ese Jesús. ¿Sí? Jesús habló de que ni viendo ven, ni oyendo oyen. O sea, ¿por qué? Porque su corazón estaba cerrado. Las Escrituras nos dicen de una manera contundente, nos hablan sobre la obra de Cristo en la cruz. Y es muy amplia la información de su obra en la cruz. ¿Para qué? Para que no permanezcamos en ignorancia acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad. Que Cristo Jesús murió por los pecados de toda la humanidad.
Vamos a ver nada más 3 versículos. Hay muchos, decenas de versículos que nos muestran esta verdad. Vamos a ver nada más 3. Vamos primero a 1 Timoteo capítulo 4. Póngale una señal en Romanos. 1 Timoteo 4:10. Dice Pablo que por esto mismo trabajamos, o sea, en la predicación del evangelio eso se refiere, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Nuestro Dios está vivo. ¿Cuántos le dan gracias? Ok. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Todos, paz en el griego, incluye absolutamente todos los seres humanos, porque está hablando en plural, según el diccionario. Que es el Salvador de todos los hombres. Pero luego dice una frase que parece un poco difícil. Dice, mayormente de los que creen. ¿Cómo está eso? Significa que Cristo en la cruz murió por los pecados de toda la humanidad. Pero esa salvación que nos ofrece por gracia se hace efectiva única y exclusivamente cuando la gente cree. No significa, donde dice que Él es el Salvador de todos los hombres, no significa que todos se van a salvar. No, esa sería una mala interpretación. Porque Jesús mismo en su instrucción, id y predicad el evangelio a toda criatura, lo da por implícito allí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces no significa que todos serán salvos, significa que Él murió por todos. Pero por los que creen, esos son en quienes se hace efectiva la obra de Cristo en la cruz. Juan capítulo 3 versículo 16. San Juan 3:16. Versículos muy conocidos, de memoria se los deben de saber. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. La frase de tal manera no pudo Juan expresarlo de otra forma, porque la manera en que Dios amó al mundo es con un amor que sobrepasa cualquier, como decía Pablo, estoy seguro que ni la altura, ni la profundidad, ni la longitud, ni la vida, ni la muerte, ni la escasez, ni las persecuciones, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo en Romanos, que acabo de citar, está hablando de la inmensidad del amor de Dios, que no hay nada que el amor de Dios no pueda cubrir. Y fue por amor al mundo. Aquí mundo se entiende toda la conglomeración, todos los habitantes que viven en el mundo. ¿Por qué están incluidos todos? Pues porque su amor sobrepasa cualquier dimensión, es mucho más grande. Por eso de ahí es que incluye a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pongan atención. Para que todo aquel, esa frase todo aquel significa de toda tribu, lengua, raza, nación. Para Dios no hay diferencia. Mire, Dios en su carácter, Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Pero escúcheme, también Él es soberano. Pero Él no es más soberano que santo. Él no es más santo que justo. Él no es más imparcial que amoroso. No. Eso no cabe en la definición de los atributos. ¿De quién es Dios? Él es amor, Él es perdón, Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es. Entonces todos sus atributos operan al 100%. Cuando Él obra en justicia, no minimiza su santidad. Cuando Él, el Dios santo, se manifiesta con ese atributo, no es menos justo. O sea, Él mismo no se agrede a Él mismo. Él es imparcial. Para Él no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil. Por eso es que incluye a todos. Dios es. Entonces su amor se manifestó en una medida extraordinaria,
Y ese amor dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en el Hijo, no se pierda. Yo quiero que subrayen la palabra creer, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, se entiende la conglomeración de todos los seres humanos, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo entiende mundo usted? ¿Incluye a todos? Eso hasta un niño de 5 años lo entiende. Aquí no es ninguna figura retórica, no es una sinécdoque, no es una metonimia, no. Aquí es estrictamente el mundo. Dios envió al mundo a su Hijo. Ok, versículo 18. El que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón de que muchos se van a condenar? Porque no creyeron en Cristo. ¿Me está siguiendo? Ok. Segunda de Corintios 5:17. Mira qué cosa tan tremenda aquí. Segunda de Corintios 5:17. Pablo le está hablando a los creyentes. Dice, de tal manera, que si alguno, no me importa si es griego, judío, si es mexicano, si es americano, de cualquier tribu, lengua, raza o nación, si alguno, cualquiera, puede ser tú, puede ser yo, si alguno que ha creído está en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué le sucede? Estar en Cristo significa haber creído en el sacrificio de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida. ¿Cuántos viven esa nueva vida? Versículo 18. Y todo esto, o sea, la nueva creación, la nueva criatura, la nueva vida, todo esto proviene de Dios, claro, porque en nosotros no hay nada bueno. En nosotros lo único que había es la tendencia hacia lo malo, nada más. Todo esto proviene de Dios, nadie de aquí lo duda, ¿verdad? De Dios es la salvación. Ahora, todo esto proviene de Dios, ¿quién? Fíjese de dónde vino. Quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, con Él, con Dios el Padre, nos reconcilió por Cristo, o por medio de Cristo. Dice la Biblia que Cristo nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo. Y el mismo hebreo nos dice, es decir, su carne significa su sacrificio, su cuerpo ofrecido en sacrificio. Y nos abrió el camino para llegar a la misma presencia de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos de decir cosas como estas. Hermano, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No. Dice la Biblia en Efesios que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La única manera de entrar al lugar de la presencia de Dios, a ese camino nuevo, es a través de Cristo, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo. De esa manera tenemos generosa y amplia entrada hasta el mismo trono de la gracia. Fíjate cómo le llama trono de la gracia. Para hallar socorro, oportuno socorro y todas las bondades de Dios para los que creemos. Que no nos lo ganamos, fue una gracia. Ok, sigo leyendo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos dio la responsabilidad de proclamar el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es ese mensaje? El versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo, o a través de Cristo, reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Todos estaban incluidos ahí.
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los hombres incluye las mujeres, obviamente. Está hablando de género humano. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Nosotros, aquí se refiere a los que ya hemos sido salvados, porque alguien que no es salvado no puede llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Está conmigo? Ok. A eso se refiere nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra o el mensaje de la reconciliación. Ahora fíjense el versículo 20. Así que somos embajadores, representantes del reino de Dios en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, cuando nosotros estamos dando el mensaje del evangelio, es como si Dios estuviera presentando personalmente el mensaje de la reconciliación. O dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la única manera? A través de Cristo, creyendo en la obra de Él, de Jesús en la cruz. Y el versículo 21 nos dice algo muy importante. ¿En qué consistió todo esto? Al que no conoció pecado, o sea que nunca pecó. ¿Quién fue ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa por nosotros lo hizo pecado? Significa que el castigo que merecíamos nosotros por pecadores, Cristo muere en nuestro lugar y lleva el castigo de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso significa que Cristo, por nosotros se hizo pecado, o sea, llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, los humanos, ¿entiende? Los seres humanos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es Cristo. Es decir, en otras palabras, para que los que creyeran, de cualquier lengua, tribu, raza y nación, la justicia de Dios, que demandaba un castigo por los pecados, al aceptar el mensaje del evangelio, al creer en el mensaje del evangelio, en ese momento Dios nos justifica. ¿Qué es la justificación? Es la declaración por medio de la cual Dios le dice a los que creen, estás libre de culpabilidad. Eres hecho justo delante de mí. Esa es la justificación. Y en Romanos Pablo mismo dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Justificados por medio de la fe, o sea, por haber creído, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos a Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, entonces nosotros no hay que ser ignorantes en eso. Cuando tú le presentes a la gente el mensaje, diles que Cristo murió por ellos. Si creen o no, ese es un asunto de ellos. Sigo adelante. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, los judíos, establecer la suya propia, subraya esa frase. Ellos establecieron su propia justicia. Ellos inventaron su propio sistema de salvación. Y hasta la fecha, por eso hay no docenas ni centenas, sino miles de religiones. Las religiones es el establecimiento de la propia justicia de cada uno. Es decir, yo armo mi sistema teológico referente a la salvación y yo digo, es por esto, esto y esto y esto y esto. No, pues por eso hay 20,000 religiones. Y ellos, ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. Nosotros no vamos a establecer nuestra propia justicia, ¿entiende? Nuestro propio sistema por el cual podamos ser salvos. No, simplemente tenemos que ir a la Biblia. Así de sencillo. Entonces, al establecer su propia justicia, dice, no se han sujetado. Estoy en el versículo 3. No se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí sujetarse es, no se conformaron a lo que Dios hizo cuando desde el Génesis y por toda la Biblia
ya hablaba de un Salvador, de un Mesías que vendría a morir por los pecados del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, cuando estaba bautizando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados ¿de quién? Del mundo. Pero Isaías dijo: pero no todos creyeron a nuestro anuncio. Pero el que cree, les son borrados sus pecados. ¿Cuántos tienen sus pecados borrados? Denle gracias a Dios. ¿Los merecías? No. Fue un regalo de Dios. No hay nada por qué jactarse. O sea, no les bastó saber que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. No les bastó a los judíos. Ellos se aferraron a la ley. Por eso en el versículo 4, sígame allí, Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa el fin de la ley? Significa que todos los intentos que el hombre hacía por guardar la ley de Dios para alcanzar la salvación eran inútiles. No podían. La Biblia dice: no hay un justo ni aun uno. La Biblia nos establece claramente en muchas escrituras que ninguno será justificado por hacer obras de la ley o por el hacer cosas buenas. No contemple eso la Biblia, porque si fuera por las buenas cosas que hacemos o las buenas obras, entonces en vano vino Cristo a morir en la cruz. Se hubiera quedado allá. Si nosotros tuviéramos ese potencial en nosotros de hacer cosas buenas para ganarnos la salvación. Entonces ahí es muy claro, como vio Dios que no podíamos, tuvo que venir en nuestro rescate. Ahora bien, el fin de la ley es Cristo, pero como la ley decía que era por obras, fíjate lo que dice aquí: se termina el régimen de la ley. ¿Para qué? Para justicia. ¿Qué significa para justicia? Para ser declarados perdonados los que creyeran en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Mira, aquí te lo dice en el mismo versículo: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel, otra vez del griego pas, plural, que significa la totalidad de las personas o de las cosas a las que se hace referencia cuando se usa todo. Entonces aquí, todos los seres humanos, todos los seres humanos. A todo aquel que cree, incluye pues a todos. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, o que vendría por la ley de Moisés, que nadie logró jamás guardar toda la ley, porque la ley tuvo el propósito de demostrarnos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Ese era el propósito de la ley, para darnos cuenta que por más buenas cosas que quisiéramos hacer, no lo lográbamos. Hacíamos una buena, ayudábamos a una viejecita a pasar la calle y hacíamos 20 malas. Entonces, qué desesperación tratar de ganarnos el favor de Dios y no poder lograrlo. Por eso dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas, o sea, de la ley, vivirá por ellas. Pero como no podíamos hacerlas, la muerte espiritual. Versículo 6. Pero, ya ve que dice un dicho mexicano que no hay pero que valga. Aquí sí vale, para que vea que no todos los dichos mexicanos son infalibles. Pero, dice, la justicia que es por la fe, que viene por medio de la fe, por el creer, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Significa que no fue nuestro esfuerzo el que trajo a Cristo a este mundo. Fue el amor del Padre. ¿Lo entienden? No fue nuestro esfuerzo lo que resucitó a Cristo, sino fue el poder del Padre que lo resucitó entre los muertos. No fue nuestro esfuerzo lo que nos reconcilió con Dios, sino fue lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros.
Y al creerlo se hizo eficaz. Nosotros nada más tenemos que creerlo. Lo que Jesús hizo en la cruz. Para ampliar un poco más el concepto, vamos a Efesios 2:1. Pero pongo una señal en Romanos, Efesios 2:1. Dice así. Aquí Pablo le está hablando a los creyentes, a quienes ya habían creído. Por lo tanto, pues es muy obvio que se está refiriendo a ellos por lo que dice. Y Él, o sea, Dios, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es el dador de todo? Dios. Yo no tengo dudas. Nosotros estábamos muertos, aquí dice. Nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. La palabra muerte significa separación de Dios. No había comunión con Dios, el pecado cortó la comunión con Dios. Y estábamos muertos porque nuestros delitos y pecados nos tenían en esa condición de muerte espiritual. Y Él nos dio vida. Ahora, ¿cómo vino esa vida? Seguimos leyendo. En los cuales, o sea, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Noten el verbo en pasado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Un verdadero cristiano es alguien que es lavado por la sangre de Cristo, y a partir de ese momento que creyó y es perdonado y lavado con la sangre de Cristo, su vida es otra. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De ahí se deriva lo contrario. Alguien que dice que es cristiano y sigue en delitos y pecados, no es un cristiano todavía. ¿Por qué? Porque aquí dice, anduvisteis. O sea, si andamos todavía en lo mismo, es que no somos salvos. ¿Siguen conmigo? Ok. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo significa las personas. ¿Cuántas? Todas. ¿Cómo viven todas las personas que no están reconciliadas con Dios? En sus delitos y pecados. ¿Cómo? Aquí te lo dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás manipulando a la gente, muerta en sus delitos y pecados, como nosotros éramos manipulados por él. Dice, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia, en los que rechazan el mensaje del evangelio. Esos son los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales, hijos de desobediencia, también éramos nosotros. Entre los cuales también nosotros vivimos, verbo pasado, en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Aquí carne significa toda la tendencia hacia lo malo, la mentira, el fraude, el adulterio, todo lo malo. ¿Sí? De Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. Ahí está. Vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque no podíamos resistirlo, nos arrastraba. Y éramos, fíjate bien, por naturaleza. ¿Qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. ¿Qué significa? Merecedores del justo juicio y castigo de Dios. Por naturaleza. Nacen todos los seres humanos merecedores del juicio de Dios. Condenación eterna. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven cómo le está hablando ahora a los que ya habían creído en el presente de Pablo? Y lo aplicamos ahora nosotros. Lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, aquí está otro pero que vale también. Pero Dios, que es rico en misericordia. La palabra rico habla de sobreabundar en misericordia. ¿Se acuerdan que de tal manera amó? Amor. Aquí habla de Dios que es rico, sobreabunda en misericordias. Dios que es rico en misericordias, y vuelve a enfatizar,
por su gran amor. La palabra gran en el griego es hiper. O sea, un supremo amor. Por eso Juan no encontró mejores palabras que decir, porque de tal manera, una medida inmedible, que valga la redundancia. No se puede medir, es tan inmenso el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿a quién? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los habitantes, todos los seres humanos que habitamos el mundo. Por su gran amor con que nos amó, nadie podría estar fuera del amor de Dios. Porque entonces, si así fuera, entonces ya Dios sería parcial hacia unos y hacia otros. Y Él es imparcial en su carácter. Sigo leyendo. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, Él dice nosotros, refiriéndose a los que ya habían creído en el presente de Pablo. Aún estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, eso es maravilloso. La palabra vida es del griego zoe, Z-O-E. Zoe significa la misma clase de vida que Dios tiene. ¿Cómo es Dios? Es eterno. Nos dio eternidad. Él la había puesto. Eternidad, dice Eclesiastés, en el corazón de los hombres. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron las perversiones, dice el Eclesiastés también. Sigo allí. Estoy en el versículo 5, ¿verdad? Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿cómo fue que nos dio esa vida? ¿Cómo vino? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Dice el mismo versículo entre paréntesis. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Le voy a poner una ilustración para tratar de entender un poco más lo que es un regalo inmerecido. Ahí está un padre diciéndole a su hijo: hijo, si tú pasas con buenas calificaciones de sexto año para ingresar a la secundaria, yo te voy a regalar una bicicleta de montaña. ¿Qué te parece, hijo? Y el hijo dice: ¿de veras, papá? Claro, es una promesa de tu padre, pero esfuérzate, hijo, estudia, presenta el examen, y si tú logras pasar a primero de secundaria, te lo has ganado, tu bicicleta de montaña italiana, la bicicleta. Entonces el hijo se pone a estudiar, se desvela y empieza a sacar sus notas y estudia, hace sus acordeones y todo lo que ustedes ya saben. Y llega el día del examen, y el examen resulta que no lo pasa, lo reprueba, y allí mismo, una hora después, ahí está, no, ya ven con las computadoras ahora, pues es rápido, no pasaste de año. Pero ¿cómo? Me esforcé tanto, me desvelé, estudié todos los libros, saqué mis notas y no lo logré, no pude. Y todo derrotado llega a su casa. ¿Cómo te fue, hijo? Papá, mira, te lo prometo, te aseguro, papá, que me esforcé. Tú me viste, hasta me decías: ya duérmete, hijo, descansa un poco. Y yo hice todo mi esfuerzo por pasar a secundaria y no pude, papá. Y el muchacho llorando y el padre mirándolo, y dice: ay, hijo, no pudiste por más esfuerzo que hiciste. Pero ¿sabes una cosa, hijo? Te voy a demostrar cuánto te amo. No te ganaste la bicicleta porque no pudiste, pero yo te la voy a regalar. ¿Te la mereces, hijo? No, papá, ¿cómo? Pero por más esfuerzos que hice, yo no me merezco nada. Pero aún así, hijo, yo te la voy a regalar. ¿Qué tiene que hacer el hijo para recibir esa bicicleta? Creer que el dador le está diciendo la verdad. Tómala, hijo, la bicicleta. Pero si el muchacho dice: no, ¿sabes qué? No, me quieres tomar el pelo, te estás burlando de mí, no te creo, me vas a dar una hecha en Zapopan, del bicicletero zapopano.
Dice, no, entonces, no, hijo, te estoy dando algo que no te mereces, pero te estoy dando lo mejor. Ahora, el muchacho recibe la bicicleta. ¿Se la ganó? No pudo. Pero la generosidad de su padre se la dio a pesar de que no se la merecía. Ese es el concepto de gracia en la Biblia. ¿Qué méritos tenía? Ninguno. ¿Qué fue lo único que hizo? Le creyó a su papá que le estaba diciendo, pero aún así te la voy a regalar. Eso era el asunto con la ley. Si tú guardas la ley, te voy a dar vida eterna. Hicieron esfuerzos para aquí y para allá y no pudieron. Pues sabes una cosa, te voy a dar a mi hijo, va a morir por ti en la cruz y te voy a regalar la salvación si tú la crees, lo que yo estoy haciendo. Y muchos dicen, no creo. ¿Qué se va a hacer? Pero otros dicen, sí, Señor, creo. Pablo y Silas estaban orando, estaban prisioneros en la cárcel y se pusieron a cantar himnos a Dios. Dice que los demás presos oían los cánticos y de repente Dios se manifestó de manera soberana y tembló la cárcel, y dice que las puertas de la cárcel se abrieron de par en par y las cadenas de ellos se soltaron. Y el carcelero se asustó. ¿Por qué se asustó? ¿Saben por qué? Hay que ir al contexto histórico de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando un carcelero se le fugaba un preso, no es como los de ahora, ¿verdad? Pues 20 y sigue ahí el director. No, en aquel tiempo era pena de muerte. O sea, lo llevaban a la pena de muerte porque se les escapaba el preso. Por eso es que él se asustó, pero más que nada estaba impactado de lo que estaba viendo. Y él dice que llegó y se postró y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pedro? Vete de rodillas hasta Zapopan. ¿Qué le dijo Pablo? Dije Pedro. No, sí, ya nos empieza a fallar, miren. Ya se me olvidó. Toño en la mañana dijo, mañana viernes los esperamos a la reunión de matrimonios. Mañana viernes dijo. Chuy García en cada canción se equivoca, dice otras letras que nada que ver. Carlos dice capítulo 28 de Romanos. Y yo también digo que Pablo estaba ahí en la cárcel. Y luego ya digo que Pedro, no, ya oren, porque ya estamos entrando a ese episodio, ¿no?, de la vida. Nos disculpan los errores, ¿verdad? Le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvos? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, cree. Nada más. Ahí está. Cree. Creer no es una obra del hombre. No. Es una respuesta a la oferta de Dios de la salvación. No es una obra del hombre. Vamos a verlo. Dice en el versículo 5, porque por gracia sois salvos. Y juntamente, versículo 6, mira todo esto, juntamente con Él nos resucitó. Este evento todavía no se hace realidad en nosotros, porque todavía estamos vivos. Tenemos que morir como murió el hermano Pablo para ser resucitado, pero Dios lo da como un hecho ya. Esto nos habla de la seguridad de la salvación. Nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. También es un evento futuro, que Dios lo ve como un hecho. Versículo 7, fíjate lo que dice aquí, lo que establece la Biblia. Para todo esto, para mostrar en los siglos venideros, que incluye, mis queridos hermanos, el siglo XXI, no está excluido, que es donde vivimos nosotros. Todo eso para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué? ¿Mostrar qué? Otra vez, las abundantes, que le alcanza para todos, porque su amor es inmenso, su misericordia es inmensa, su
perdón es total, perfecto. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, estaba hablando de un plan perfectamente completado. Así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes. Cuando tú tienes abundancia de recursos económicos, suples para tus hijos, tu esposa, te vas de vacaciones y de pronto ves que alguien tiene una necesidad. ¿A poco no metes tu mano al bolsillo y vas y compras una despensa o le dices, ¿sabes qué? Toma, una ayuda. ¿Por qué? Porque te abunda. Hermanos, Dios le sobreabunda. Entiendan eso. El amor, el perdón, la misericordia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Los que creen. Él no quiere que ninguno perezca, pero Él no puede obligar a nadie a salvarse. No obliga a nadie a salvarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 nos vuelve a decir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fe. Aquí son dos cosas, una cosa es la fe y otra cosa es la gracia. La gracia ya lo describí, es el favor inmerecido, que Dios nos da lo que no merecemos. Pero aquí habla de un medio para recibir ese favor, que es fe. Fe en el griego es la palabra pistis, que en su primer y estricto primer significado es confianza plena y total en Dios para salvación, sabiendo que no podemos nosotros mismos de ninguna manera hacer absolutamente nada para salvarnos. Pero dice que la fe es el medio que te lleva a recibir la gracia. Ahora, pongan mucha atención, lean ahí, porque viene algo interesante aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí viene una pregunta. Esta palabra, y esto, ¿a qué se refiere? ¿A la fe o a la salvación? Mira, algunos están diciendo a la fe. No, la fe no es un don. La fe no es un don, porque por toda la Biblia se habla de la salvación como un regalo, porque la palabra don, dorean, del griego, significa regalo. La Biblia habla en 1 Corintios del don de fe, pero ese es otro asunto con la fe, ya se hablará de eso, ¿sí? Porque como no se podía ganar la salvación por obras, está hablando de la salvación, aquí el asunto, ¿qué es el tema principal de este pasaje? ¿La salvación o la fe? No, la salvación. Entonces, ¿qué es el don? La salvación. La fe es el medio, pero esa fe no se produjo en nosotros por generación espontánea. ¡Puc! No, porque nosotros no podemos provocar absolutamente nada bueno, porque somos malos por naturaleza. Entonces, no se puede producir algo bueno, eso es imposible. Pero entonces, ¿cómo vino esa fe? Esa fe se sustentó en lo que oímos, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. O sea, esa fe no la producimos nosotros, sino que al oír el mensaje del Evangelio, algo pasó aquí. Unos lo creen, otros no. Al creerlo, te da la entrada a la salvación. Así de sencillo. El mismo versículo 9 nos lo dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea, se está refiriendo, no por obras recibimos el don de la fe. No. ¿Están entendiendo? Está hablando de la salvación. El mismo versículo, el mismo contexto te lo está diciendo.
No por obra, esto no es de vosotros, o sea, la salvación no es por obras. ¿Ven que no es la fe aquí el don? Y ese ha sido un error en el que caemos muchas veces, y algunos hemos cometido ese error. Pero cuando ya hacemos un estudio más serio, más que nos metemos, entendemos, no es por obras el don, el regalo de la salvación, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Ahora, el versículo 8 y 9 se los voy a leer en dos versiones distintas que nos aclaran, es una mejor traducción. La Biblia en lenguaje sencillo dice, el versículo de Efesios 2, 8 y 9 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios que Él les ofreció. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. Dice esta versión en el versículo 9: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso, porque no fue resultado de tus esfuerzos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad del amor de Dios, porque tuvieron fe, porque creyeron el mensaje. No se salvaron a sí mismos, sino que su salvación fue un regalo de Dios. Ahí está más claro. Volvamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? ¿Qué dice quién? ¿Qué dice la fe? La fe, porque el mensaje del evangelio es por fe. Pablo les dijo a los Gálatas: a ver, ¿ustedes cómo recibieron? ¿Cómo Dios, que hace maravillas entre vosotros, lo hace por hacer obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por el qué? Por el oír con fe. Entonces, cuando dice, ¿más qué dice? O sea, la fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hagan todos: en mi boca y en mi corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es el mensaje del evangelio. No es la distorsionada confesión positiva. Dice aquí, el mensaje de Dios, en otras palabras, está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les predicamos. ¿Qué? Que debemos de confiar en Dios para ser salvos. ¿Cómo? Creyendo lo que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad. Pero que cada uno es responsable de su respuesta a Dios. Eso no significa que la salvación dependa de lo que yo decida, sino de lo que yo crea o no crea. ¿Entienden? Es diferente. Versículo 9. Que si confesar, esta palabra fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Ay, mire, aquí en este versículo, si nos quedamos ahí, vamos a cometer el mismo error de Efesios capítulo 2, 8 y 9. ¿Cuál es el error? De pensar que solo por confesar que Jesús es el Señor, somos salvos. Vamos a ver que la misma Biblia nos dice que no es así. Pero entonces, ¿qué significa que si confesares? Mire, nosotros en los últimos tiempos el evangelismo se ha reducido a esto, a decir que Cristo te quiere hacer rico, que Cristo no sé qué, y se tira cualquier mensaje de ser exitosos y luego se le dice al público: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levante su mano. Y la gente levanta la mano. Y les dicen: mira, la Biblia dice que si confesares con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Repite conmigo esta oración.
Yo creo que Jesús es el Señor y ya eres salvo, le dice el predicador. Pero si esa persona sale y vive exactamente igual que siempre ha vivido, ¿será salvo? No, es evidente que no. Y ahí está uno de los errores que hemos cometido en el evangelismo de hoy. Pero ¿qué importancia tienen estos versículos 9 y 10 de Romanos? Son muy importantes porque contienen el fundamento de la fe cristiana. Confesar que Jesucristo es el Señor. Mire, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvos. Para entenderlo tenemos que irnos nosotros, por las circunstancias, tenemos que irnos al contexto histórico y plantarnos en el siglo y en el tiempo en que Pablo dijo esto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los primeros cristianos iban a la muerte por confesar que Jesucristo era el Señor. La palabra Señor viene del griego Kyrios, que es una palabra clave en el cristianismo, porque Kyrios habla del Dios supremo, del Señor que está por encima de todo y de todos. El César y los dioses romanos, a ellos se les decía, al César se le decía Señor. A los dioses griegos, a Zeus, Poseidón, todos esos se les decían señores de la tierra, los máximos, los supremos. Entonces, ubiquémonos en aquel tiempo, porque ahorita cualquiera puede decir Jesús es el Señor y no lo meten ni a la cárcel. No le dicen absolutamente nada, pero en aquel tiempo decir Jesús es el Señor, que era en el bautismo cuando se hacía la fe pública, cuando la gente decía Jesús es mi Señor, en ese momento estaba firmando su sentencia de muerte. En ese momento estaba diciendo Jesús es supremo que el César. ¿Se acuerdan cuando tentaron a Jesús? ¿Es lícito darle a César el impuesto? Y el Señor les dice, hipócritas, quisieron ponerle una trampa. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces decir en aquellos años Jesús es mi Señor, a Él le debo obediencia total, adoración total. Y Jesús mi Señor está por encima de cualquier filosofía, por encima de cualquier orden que agreda mi conciencia y que tenga que ver con lo espiritual. César, por lo tanto, no es mi Señor. Cuello. Ese era el contexto histórico. Por eso cuando Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque es una demostración. No me importa morir por mi Señor. Pero ahorita está todo diluido, porque las circunstancias son diferentes. ¿Lo entendió? Ahora bien, el mismo versículo 10 nos aclara el verdadero orden de las cosas en cuanto a la salvación. ¿Por qué? A ver, ¿la confesión es la que trae la salvación o creer? ¿Ven? Y ahí es donde erróneamente algunos dicen que si confesaren, ¿ven qué poder tiene la confesión? Dicen que yo confieso y soy salvo. Entonces ya no depende de Dios la salvación, sino de confesar. Esa es una falacia, esa es pura metafísica, es pura filosofía de Aristóteles, que se conoce como el pensamiento positivo, que hoy está en todas las iglesias. Hay poder en nuestras palabras. Tú dices, yo declaro esto, y se hace, porque hay poder en tus palabras. Entonces, ¿para qué vino Cristo? A morir en la cruz. Si hay poder en mis palabras, si yo determino mi destino, yo decreto que soy triunfador, yo decreto que soy sano, yo digo esto, establezco y declaro. ¿Para qué queremos a Cristo entonces? Lo cual comprueba que es una falacia. El poder no está en la confesión, hermanos. Ese es un resultado de haber creído. Digan todos creer. Creer es tener fe. Fe que no surgió de nosotros, ¿ok? Sino surgió por oír. Aquí mismo nos lo va a decir. Entonces el versículo 10 nos aclara todo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, crees de todo corazón. Se cree para justicia, para ser perdonado significa. ¿Se acuerdan del eunuco y Felipe que iban allí en el camino y le explicó las escrituras? Leía Isaías 53. ¿Entiendes lo que lees? No, si alguien no me explica. Y comenzó a decirle desde el principio.
Y el eunuco dice que le dijo a Felipe: Felipe, allí hay agua, quiero ser bautizado. ¿Y qué le contestó Felipe? Si crees, bien puedes. ¿Qué es primero? Creer. El bautismo, erróneamente algunos creen que trae salvación. No, ese es un ritual. No es por obras, porque mucha gente se bautiza y sigue siendo el mismo demonio de siempre. Vive igual como siempre ha vivido. Entonces mira, dice, estoy en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, que era ya la declaración pública: Jesús es mi Señor y no me importa morir. Y todos aquellos que declaraban públicamente en el bautismo el señorío de Jesús y su creer en el sacrificio, ellos debían de vivir conforme a lo que decían que creían. Entonces, ¿qué es primero? ¿La confesión y después creer? ¿O primero creer y después confesar? ¿Qué es lo que te salva? Creer. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio del creer. Está claro, ¿no? No hay confusión. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel, otra vez habla de un número indeterminado de personas, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será defraudado. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la salvación que Dios nos ofrece por gracia, Él no nos va a engañar, no nos va a defraudar. Dice: si tú crees, serás salvo. No vendrá más a condenación. Hijitos míos, estas cosas les escribo porque habéis creído. El que tiene al Hijo, dijo Juan, tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice el versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego. La diferencia es en relación con Dios. Para Dios no hay diferencia si eres judío, si eres griego o mexicano. También nosotros, aunque no lo crean, estamos incluidos. Digo, no lo crean porque somos de los países más corruptos del mundo. Pero el amor de Dios nos alcanza también. ¿Cuántos le dan gracias? Ay, si no fuera por su gran amor y su gran misericordia, ¿dónde estaríamos? Todavía en nuestros delitos y pecados. Entonces no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, Kyrios, de todos, o sea, de todos los que han creído, es rico, otra vez esta palabra, rico, abundante. ¿En qué? En perdón, en gracia, en misericordia. La Biblia dice del trono de Dios, el trono de la gracia. Es rico para con todos los que le ¿qué? Invocan. Y aquí viene otra cosa interesante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, o sea, crees y luego invoca: Señor, perdóname. No merezco nada, no pude en mis esfuerzos, si no es por tu gracia, Señor. Yo reconozco que nada es mío, nada bueno. Sálvame, Señor. Por eso es que la salvación es del Señor. Porque todo aquel significa de cualquier tiempo, de cualquier raza, todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿será qué? Pero primero se cree y luego se invoca. A los judíos les costaba trabajo creer que el acceso a Dios no era por medio de la ley. ¿No? ¿Cómo? El camino de la fe y la aceptación era el nuevo camino que Dios estaba estableciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y para ellos esto era incomprensible. Su sistema religioso estaba bien cuadradito. Les impedía creer que el acceso a Dios estaba abierto a todo el mundo. No, ¿cómo? Los judíos pensaban que solo ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos decían: Abraham es nuestro padre y linaje de Abraham somos. Porque Dios había escogido ciertamente el peor de los pueblos.
Así dice. No, no porque haya sido algo, sino que Dios os eligió porque tenía que haber elegido a un pueblo de donde viniera el Mesías. Entonces ellos dijeron, la salvación solamente es para nosotros, somos el pueblo escogido de Dios. Entonces cuando el evangelio empieza a correr, Pedro sale predicando y dice que fue con los gentiles, los no judíos. Y mientras Pedro predicaba, dice, la gente creyó y el Espíritu Santo se derramó como a ellos en el principio. Y mientras oían el discurso, dice, creyeron, dice, y hablaron en lenguas, como ellos habían hablado en lenguas en el aposento alto. Y no, pues Pedro se sorprendió. Regresa el apóstol Pedro, donde estaba la base de los apóstoles, y les empieza a contar, ¿qué creen? Fui a Samaria, fui a este lado, fui más allá, eran puros gentiles, y como el Señor nos dijo, id y predicad, y para Él no hay judío ni gentil, ni hace diferencias, pues me cuesta trabajo porque yo soy judío. Bueno, así no dice, pero cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come aquellos animales de aquella visión, no, cosa inmunda no ha entrado a mi boca. Dice, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. ¿Saben qué? Es una alusión a los gentiles. ¿Sí o no? Estamos bien, conocen algo de Biblia. Ok, volvamos con Pedro. Y llega, el Señor se derramó sobre ellos como nosotros al principio. Y dice que los judíos dijeron, se maravillaron y dijeron, de manera que también el Señor ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Ay, ¿qué creías? ¿Y qué creían ustedes? ¿Que nada más ustedes eran el pueblo elegido? Y en Romanos mismo dice que sujetó en desobediencia a los mismos judíos. Dios permitió esa etapa para incluirnos a los gentiles. Oh, profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios, dijo Pablo. ¿Cómo entender semejantes profundidades? Lo único que sé es que Él me amó, en otras palabras, y me dio la oportunidad. Ahora somos hijos de Abraham. ¿Por las obras? No, por la fe. Tremendo. Vámonos sobre el final. Esto tiene que terminar también. Vamos a tener muchos meses para estudiar sobre la fe. Entonces fíjate, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego hace unas preguntas finales en el capítulo, en el versículo 14. Luego dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjate qué preguntas, ¿eh? ¿Y cómo creerán en aquel es Jesús, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, con Dios. Los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, nadie puede invocar a Dios a menos que crea en Él, ¿cierto? Nadie puede creer en Él a menos que alguien le hable de Él. Nadie puede oír acerca de Jesús si no hay a quien le hable de Jesús. Y nadie puede pregonar las buenas nuevas a menos que Dios los envíe. Y a nosotros se nos encargó el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Tenemos, para que la gente se salva, Dios no quiere que ninguno perezca, tenemos que ir a hablarles.
Por eso es la importancia de predicarles el Evangelio, Cristo crucificado. En esencia, pues, este pasaje es una exhortación a los judíos para que abandonen el camino de la justicia por las obras o por la ley y que acepten la salvación por el camino de la gracia que Dios ofrece en un regalo. Es una invitación para que reconozcan que su celo estaba equivocado y para que presten atención a todo lo que el panorama bíblico dice respecto a la salvación, aunque en el versículo 16, para terminar, hay una declaración que duele, como le duele el corazón de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿No todos qué? Obedecieron. Entonces la obediencia, ¿con qué relaciona usted la obediencia? ¿Con qué parte del ser humano? Con algo que usted hace, ¿no? O sea, por ejemplo, Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No voy. O sea, no se puede relacionar la obediencia, o sea, ¿quién va a obligar a quién a obedecer? Nadie. Mas no obedecieron todos al mensaje, a nuestro anuncio. Obediencia. Eso tiene que ver con la respuesta de Dios al mensaje del Evangelio. Y terminamos en el versículo 17. Así que la fe, ¿cuál fe estamos hablando aquí? ¿La que te ayuda a ser sano de una enfermedad? No. Así que la fe, ¿cuál fe? ¿A qué se refiere? Así que la fe es la fe que nosotros podemos tener para que Dios supla alguna necesidad material. No está hablando de esa fe. Así que la fe para que me den un mejor trabajo, yo tengo fe que Dios me va a bendecir. No estamos hablando, ese no es el tema en este capítulo. ¿De qué está hablando? De la salvación. ¿Qué aspecto de la fe es esta? Así que la fe que nos lleva a la salvación, el creer. ¿Estamos? Así que la fe viene, no nace de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. La fe viene por oír. ¿Oír qué? El oír es sinónimo de creer. La fe viene por creer. Te están dando el mensaje y crees. La fe viene por el oír, el creer. Y el creer por la palabra de Dios que te es predicada. Ese es nada más un aspecto de la fe. Por eso el tema era la fe que nos lleva a la salvación. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees? Bueno, eso es algo que no se puede, uno no lo puede manipular. ¿Se cree o no se cree al mensaje del Evangelio? El que cree es salvo. Y nueva criatura pasa a ser. El que no creyere será condenado, porque rechazó el amor del unigénito, del Padre que mostró en el unigénito Hijo, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque inmerecidamente hemos sido salvos. Porque aún la fe no es una obra. Nuestra salvación no depende de si yo decido o no, sino depende de aceptar el ofrecimiento de la obra de Cristo en la cruz. Lo que nos trae la salvación es la fe, es el creer en lo que Jesús hizo. No puede ser considerada una obra, porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por el don de la salvación. Gracias, Señor, porque alguien un día nos presentó el Evangelio. Y la fe que nos condujo a la salvación y a la obtención de ese regalo, que es la salvación, no se produjo en nosotros.
La fe nos vino, se produjo por el oír el mensaje del Evangelio. Había que creerlo o no creerlo. Y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque a lo suyo vino. Lo suyo era morir en la cruz por todo el mundo. Pero Él vino primero por Israel, ciertamente. A lo suyo vino, morir por los pecados del mundo. Pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pónganse de pie y levanten sus manos al Señor. Y denle gracias de esa inmerecida gracia. Es un regalo que nadie merecía. Nadie debe de enorgullecerse aquí. Nadie debe de pensar, es que yo no era tan malo. La Biblia dice, todos éramos pecadores malos. Ofendimos a Dios, pero nos regaló la salvación. No hay mérito en ti, ni en mí, ninguno. Simplemente creímos. Padre, te damos muchas gracias, porque reconocemos que esto proviene de ti. La salvación es tuya, el plan fue tuyo, la obra fue tuya, y solo recibimos de gracia, de manera inmerecida, ese regalo. Es un regalo no cuesta nada. A nosotros no nos costó nada. Le costó a Él la vida. Por eso lo valoramos más. Porque tu inmenso amor nos abrazó, nos cubrió, nos incluyó. Por eso tenemos que ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y decirle a la gente, Cristo murió por tus pecados. Si ellos creen, han salvado la condenación. Si no creen, qué dolor. Es responsabilidad de ellos. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos muchas gracias. Iremos y predicaremos a ese Dios generoso, ilimitado, a ese Dios que es capaz de amar con un amor hiper a todo el mundo. Con una misericordia, con una riqueza de misericordia, con una medida inmedible de amor. Y allí caben todos los que lo reciben. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por habernos salvado. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.